Listo. Bueno, con un poquito de retraso, pero muy buenas noches a todos los que están conectados esperando esta transmisión desde Corozal, Sucre, en Colombia. Le doy la bienvenida a Roberto de la Madrid, un gran periodista que admiramos muchísimo. Bienvenido, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros, para usted esta mañana. Sí, claro, gracias, es un placer. A nuestro estimado Erling desde este país tan frío pero hermoso, desde Suecia, un hondureño luchador y fuerte en medio de tanta adversidad. Muy buenas noches, Erling. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Para ti esta mañana. Erling, ¿me escuchas? Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, la escucho. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí en esta entrevista con usted, María Alejandra, con Pablo Emilio y con Roberto. Muchísimas gracias, Pablito. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros, Pablitos de Facatativá, Colombia. Muy buenas noches para el señor periodista Roberto de la Madrid, muy querido, muy conocido en estas tierras por Hispan TV y Detrás de la Verdad, para nuestro amigo Erling Armando Mejía Andino, el hombre de las marchas, de las antorchas, de la reivindicación por los derechos humanos en Honduras, que tanto le ha costado en su vida y por lo cual se encuentra en la situación en que está en este momento actualmente en el Reino de Suecia. María Alejandra, muy buenas noches y bienvenidos a este espacio, a este especial de Cafeletreando. Tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es un honor que nos hayas permitido contar tu historia, Erling. También pues tener a Roberto y que con Pablo este sueño de llegar a más personas, sobre todo para contar y para llegar a más personas en el sentido de lo social, porque nosotros nos dedicamos mucho al tema cultural, pero desde el ámbito social esta es una oportunidad hermosa y queremos apoyarte y por eso estamos aquí contigo para contar tu historia. Entonces le doy la palabra pues a Roberto para que pueda empezar con esta disertación bonita y bueno, hablar un poco de la vida también de Erling. Pues es un placer que me hayan invitado, es un placer también estar con ustedes, pero lo más importante es creo una obligación de todos nosotros los periodistas estar siempre en la causa, estar siempre buscando la verdad y la justicia, y les agradezco muchísimo a ustedes y a todo su público allá en Colombia y en toda América Latina. Muchísimas gracias. Erling, las primeras palabras que me gustaría escuchar de ti es antes de que nos cuentes la historia, lo más urgente, ¿hacia dónde vas? Porque tengo entendido que Suecia quiere regresarte hacia Honduras y eso me preocupa muchísimo porque tu vida pues se pone en riesgo, y no solo eso, sino también la causa de tu lucha, Erling. Sí, hace unos días atrás yo hablaba con un amigo sueco que habla español. Él decía que él miraba como una injusticia el que se nos quiera quitar el asilo, ya que él miraba casos de otras personas que les daban residencias cuando aquellos casos no tenían ni tantas pruebas ni tantos fundamentos, ¿verdad? Incluso hasta se atrevió a decir, y fueron palabras de él, no mías, de que quizás algunos de esos casos eran hasta mentiras, y con mentiras habían personas que se quedaban aquí. Este muchacho sueco me acompañó incluso en un plantón que hicimos a las afueras del Parlamento sueco, donde solo estuvimos 5 personas. Eso fue la semana antepasada, el miércoles de la semana antepasada, y el jueves estuve en una reunión con una
parlamentaria del Venstrepartiet, que significa partido de izquierda, un partido socialista, y casi en plena reunión en el Parlamento yo me enfermé y a ella le tocó llevarme de emergencia al hospital. Y entonces, bien, bien. Lo otro, ¿verdad? Es que sí, es bastante triste y lamentable lo que quieren hacer, ya que con todas las pruebas que yo tengo en mis manos, y no lo quiero decir como una cuestión de arrogancia y orgullo, pero, o sea, cuando uno dice algo tiene que tener pruebas, ¿no? Y si yo estoy diciendo algo es porque yo tengo conocimiento y pruebas. Entonces, es una vulgaridad que con tantas pruebas que la misma migración tiene, que el gobierno de Suecia tiene, que organismos internacionales tienen, los tiene la Unión Europea, los tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo, cuando estaba en Honduras, me acerqué al alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a ACNUR, la misma embajada de los Estados Unidos. O sea, el gobierno de los Estados Unidos tiene esta información e incluso en los últimos días le facilité más información al gobierno de los Estados Unidos, porque estamos hablando de crimen organizado, ¿no? Y se supone que Estados Unidos combate el crimen organizado, ya que la red de trata de personas que yo estoy denunciando también está vinculada con cárteles de la droga, donde están involucrados los políticos nacionalistas del partido de Juan Orlando Hernández, que sabemos que el hermano está en la cárcel por narcotráfico y por trata de personas. Me refiero a Juan Antonio Hernández, mejor conocido como Tony Hernández, y también en esta red de trata está metida parte de la cúpula policial, militar y hasta empresarios hondureños. Me imagino que el orden lo pones tú, Alejandra. Sí, pero sigue, continúa lo que ibas a decir. Me parece muy curioso varias cosas, Erlín. ¿Por qué la denuncia está hecha también en México? Tú la hiciste en México. Y dos, ¿tú crees que el gobierno de Estados Unidos está presionando al gobierno de Suecia para que te regresen hacia Honduras? Y la tercera cosa, para que me la contestes en el mismo bloque, esta red de personas, esta red de trata de personas que denuncias, ¿crees que tenga en la cúpula que maneja esta red, hay algún interés desde Washington? Bueno, voy a contar las cosas de manera cronológica. El 4 de octubre del 2016, una de mis hermanas fue secuestrada, ¿verdad? Esto ocurre en la madrugada. Nosotros no nos dimos cuenta en el instante. Ella salió quizás a orinar y, bueno, la secuestraron quizás a eso de las 3 de la mañana. Nos dimos cuenta a las 5:30 de la mañana. Mi familia la empezó a buscar en casa de los vecinos, no la encontraron. Se llamó a un amigo, él llegó en su carro, fueron a buscarla por todo el centro de la ciudad. Yo soy originario de una ciudad que se llama Danlí, departamento del Paraíso, en Honduras, una zona oriental que es bastante cercana a la frontera con Nicaragua, la frontera de las manos. Bueno, fueron a la policía, no quisieron tomar denuncia y dijeron que tenían que pasar 3 días. Cuando la misma ley dice que existe la alerta Amber y con la alerta Amber basta un solo día. Ok. Viene incluso mi hermana, que es sorda, para ese entonces tenía 15 años, actualmente tiene 19, fueron a la casa de un hombre llamado Luis Sanabria, que es amigo incluso hasta de Roberto Micheletti Baini y de la cúpula política hondureña, tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal. Fueron a la casa de él. En la casa de él se hacían reuniones de una ONG que dice aparentemente ayudar a las personas sordas. La ONG se llama ASH. Yo me he ido de frente contra esta ONG. Yo
y yo lo he dicho públicamente siempre, ¿no? Viene, fueron a la casa de él. Este hombre conoció a mi papá, que se llamaba Erling Armando Mejía Rodríguez, desde hace más de 20 años. Mi papá murió hace 20 años, quizá lo conoció hace 24 años o más. Y esa vez él se comportó muy mal, no fue nada amable. Entonces, mi mamá cuenta que vio salir de la casa de él a unos hombres extraños, en un carro, y bueno, allí se hacían las reuniones de esta ONG, y quien dirigía la ONG en Danlí era la hija de este señor, que también es sorda, una persona como de unos 40 años. Pues en la tarde, por medio de mi partido, el Partido Libertad y Refundación, el partido que creó el expresidente Zelaya, la representante de la Comisión de Seguridad en el Congreso por parte del Partido Libre pide ayuda a la Comisión de Seguridad del Congreso, la Comisión de Seguridad pide ayuda al ministro, el ministro, digamos, da orden de que se haga algo por mi hermana. Entonces me llaman de la unidad antisecuestro del Ministerio Público a mi teléfono ese mismo día por la tarde. Después llaman de la policía que se fuera a dar una denuncia formal. Se va a poner la denuncia. Eso fue como a las 6 de la tarde. Mi familia llega como a eso a las 9, 10 de la noche a la casa. Nosotros somos personas creyentes, nos ponemos a orar. Y después yo recibo información, ya que mi partido había hecho una campaña en las redes sociales y ya estaba empezando a salir en los medios de comunicación, porque aquí hubo algo extraño. Eso fue el 4 de octubre. Un mes antes, el 8 de septiembre, yo había sido amenazado por los militares, había sido amenazado de muerte. E incluso el militar que hizo la amenaza utilizó una palabra muy fuerte y la palabra era así, o sea, que yo dejara, incluso utilizaron la palabra de joder, porque si yo volvía a la capital a hacer protestas, tenían la orden de asesinarme. Entonces era lógico que no era una coincidencia el secuestro de mi hermana con la amenaza de un mes anterior. Y yo, el 1 de agosto del 2016, esto ocurrió en el 2016, yo había hecho una protesta, incluso intenté hacer una huelga de hambre en las afueras del Congreso por 2 razones. Una, en contra de la reelección de Juan Orlando Hernández, y 2, para que se hiciese justicia en el asesinato del ambientalista Berta Cáceres, sabiendo que ahí se estaban tocando intereses muy grandes, porque los que asesinaron a Berta Cáceres fueron la familia Tala. Entonces yo recibo información el 4 de octubre por la noche de que de que las personas que tenían a mi hermana eran los de esta ONG. Me empiezan a dar información que yo empiezo a corroborar, y como que era como un rompecabezas que yo empiezo a armar. Entonces, en la mañana, a las 8 de la mañana, se fue a la policía, se entregó esta información, dijeron que iban a intervenir algunos teléfonos, que los iban a vaciar, y le dijeron a mi mamá, le dice, a las 4 de la tarde le tendremos noticias sobre su hija. A las 4 de la tarde nos movemos a la policía, pero aquí ocurre algo muy extraño, que a las 4 de la tarde tenían el operativo de rescate para rescatar a mi hermana, porque se supone que ya tenían la ubicación, y lo extraño es que los mismos secuestradores la entregan a la hora que la policía tenía el operativo de rescate. ¿Qué quiere decir? Que la misma policía, desde adentro, alguien les avisó, y por eso los secuestradores la entregaron. Entonces viene el carro que entregó a mi hermana. Yo 3 días después lo miré a las afueras de la casa de este señor exalcalde. Eso a mí me consta, yo lo miré con mis ojos. Y este grupo de personas de esta ONG, yo los miré después en lugares públicos, y yo miré de la forma como ellos me veían a mí. Y incluso, bueno, lógico, si son personas sordas, hablan en señas entre ellos,
que se ponían que a hablar en señas, a señalarme y muchas cosas. Yo conseguí información de esta organización y yo lo que supe es que ellos falsificaban documentación para sacar a las personas fuera de Honduras. Incluso la misma ATIC, Agencia Técnica de Investigación Criminal, de ellos salió y dijeron que los secuestradores de mi hermana pensaban moverla para México para explotación sexual. Ok, estamos hablando de que a mi hermana esta ONG le había ofrecido unos aparatos para que ella pudiese escuchar mejor. Esos aparatos en Honduras son bastante caros. En Honduras se sabe, ¿verdad?, que es un país del tercer mundo, donde la gente no tiene una buena calidad de vida. Esos aparatos aquí en Suecia son hasta gratuitos para las personas sordas, pero en Honduras no. Entonces ellos nos pidieron una partida de nacimiento y tomaron una fotografía, pero o sea, no es algo tan extraño cuando se va a gestionar una ayuda, ¿no? Tomar una foto, pedir una partida de nacimiento, pero eso solo era un pretexto. ¿Para qué? Para tener los datos de ella y así con esos datos falsificar un documento para poder sacar del país. Entonces yo logré darme cuenta de que ahí estaban metidas las autoridades de migración y según incluso la información que yo manejo, hasta el mismo ministro de Migración de Honduras, estamos hablando también de la cúpula policial de Honduras, parte de la cúpula militar y policial, y que reciben sobornos mensuales, estamos hablando de miles de dólares, y también la ONG que yo he señalado directamente es la ONG ASH, que tiene presencia en varias partes de Honduras, pero lógico, digamos, están las asociaciones y encima de las asociaciones están las federaciones. Y Honduras tiene 3 federaciones de discapacidad. Está FENOBDI, que son las ONGs de personas con discapacidad, que aglutina más o menos como 14 asociaciones. FENOBDI significa Federación Nacional de Organizaciones para Discapacitados de Honduras, algo así. Está CIAR, que aglutina unas 60 organizaciones de rehabilitación, coordinadoras de instituciones y asociaciones de rehabilitación de Honduras, y FENAPAPERISH, que son los padres de familia de personas con discapacidad. Entonces, lógicamente, yo no voy a señalar ni a las 3 federaciones ni a las 40 o 60 asociaciones que existen en Honduras, pero yo siempre he dicho públicamente que todas las federaciones y asociaciones deberían de ser investigadas tanto por actos de corrupción como porque pueden estar vinculadas con el crimen organizado. Pero a la que sí yo he señalado directamente desde que ocurrió lo de mi hermana es a la ASH, ya que incluso miembros de la ASH quisieron formar una caravana de sordos cuando salieron las caravanas de Centroamérica hacia Estados Unidos. Yo me di cuenta de eso, yo lo publiqué en mi cuenta de Facebook, lo compartí como unas 100 veces, pero esa publicación la compartieron como unas 700 personas. Entonces la persona que yo denuncié que estaba organizando esto me amenazó, tomó la captura de pantalla de mi publicación, lo puso en su Facebook y me pidió que yo me retractase, que si no me iba a demandar por calumnia y por difamación. Lógico que no me retracté. Pero lo extraño de esto es que esta persona etiquetó hasta algunas personas que caminan hasta armadas, personas que caminan una pistola en la cintura, hasta en su foto de Facebook. Entonces yo digo, ¿cómo una persona sorda, siendo tan buena, me va a hacer una amenaza y todavía en esa amenaza va a etiquetar personas de este tipo en Facebook? Es una cosa muy extraña. Otra cosa, siendo esta persona de escasos recursos, ¿cómo tiene la capacidad para moverse por toda Latinoamérica? Estamos hablando de todo Centroamérica, de países suramericanos como ser Colombia, como ser Venezuela, y incluso tiene la capacidad de viajar hasta España, donde yo he dicho
que esta red tiene tentáculos hasta España e incluso Marruecos. Y también estamos hablando de los países latinoamericanos, son México, toda Centroamérica, Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia y Perú. Dentro de lo que te preguntaba Roberto, había una última parte que era de pronto la influencia de Estados Unidos en esta posibilidad de, bueno, no la posibilidad, sino lo que te están diciendo, que el ultimátum incluso que te llegó hoy, bueno, ayer para ti, de que tendrías que ya salir del país. ¿Crees que habría alguna, o sea, retomando la pregunta? Sí, ok. Sí, voy a responder esa pregunta. Bueno, en cuestiones políticas, y no solo cuestiones ideológicas, en cuestiones políticas, yo sí soy quizás una piedra en el zapato, y no es que me la quiera dar de importante, tanto para el gobierno hondureño y lógico que quizás para el gobierno estadounidense, ¿no? Yo no puedo asegurar hasta qué punto Estados Unidos está metiendo manos aquí, ¿verdad? Pero de que quien sí pueda estar metiendo mano es el gobierno de Honduras y también las personas que están involucradas en esta red, que lógico, esta red es internacional y tiene personas muy influyentes, no solo dentro de Honduras, sino que fuera de Honduras. O sea, que quizás ni yo mismo eh, com, comprendo la magnitud, la fuerza que tiene esta red. Pero, digamos, Estados Unidos sí es hipócrita. ¿Hipócrita en qué sentido? Capturan a Tony Hernández por narcotráfico y por trata, lo están juzgando, tienen en una lista de espera, una lista de extradición que está involucrado al mismo Juan Orlando Hernández, mejor conocido como CC4, conspirador, co-conspirador 4, y aún así Donald Trump dice que Juan Orlando Hernández es un aliado en Centroamérica para luchar contra el narcotráfico. Entonces, bueno, también hay que recordar, ¿verdad?, que Donald Trump ha sido señalado por estar involucrados en redes de trata de personas. Perdón, ¿y Suecia por qué de pronto gira y ahora quiere regresarte? Eso es muy importante. Bueno, aquí organizaciones que trabajan estos temas, ¿verdad?, de los refugiados. Yo tengo una amiga parlamentaria que se llama Lorena Delgado Varaz. Ella es de origen chileno, nacionalizada en Suecia, y pertenece al partido de izquierda, nuestro partido. Entonces Lorena presentó mi caso a una organización que trabaja estos temas. Lo primero que esta organización dijo, el abogado que le llevaba el caso a Erling es una basura. Es un abogado que no sirve para nada. Este abogado es de origen chileno, se llama Bernardo Bernales, y él ha sido una persona que siempre ha sacado pecho, como decimos en Honduras, porque él ganó un caso que fue muy mediático aquí en Suecia, que fue que una vez a un hombre le dieron negativa, y este hombre estaba muy molesto. En el centro de Estocolmo habían dejado un camión abierto y con las llaves este hombre se subió al camión y empezó a atropellar gente y digamos, esa gente murió, ¿verdad? Entonces, sí. Este señor Bernardo Bernales defendió al que había dejado el carro así abierto, ¿verdad? Y ganó el caso. Entonces, lógico, lo hizo famoso eso, ¿no? Entonces, cuando a nosotros Migración nos asigna a él como abogado, él se presenta como el abogado del caso de él. Entonces viene, dice, yo soy el mega abogado, ¿no? E incluso cuenta mi hermana mayor que una vez él le dijo a mi hermana, le dije, yo me siento muy identificado con Erling, porque lógico, él es de esas personas que salió de Chile cuando la dictadura de Pinochet, ¿no? Entonces él en su juventud era de los que se la tiraba de muy revolucionario, ¿no? Entonces, pero ahora los revolucionarios se le fue y ya no es nada de solidario, ni siquiera hizo un buen trabajo
por una persona revolucionaria y por una persona con pensamiento socialista como yo. Claro, lo que tú bueno, afirmas ahí es ahí. donde me asalta. Ajá. Sí. Sí, Pablo, sí. Vamos para el mismo punto. María Alejandra, ahí es donde me asalta a mí una duda. Sí, vamos para el mismo punto. A mí me asalta una duda. Yo le preguntaba hace unos días a Erly, digamos, nuestra fuente, le preguntaba si el abogado era latinoamericano o era sueco. Cuando me dijo que era latinoamericano, a mí me entró una sospecha espantosa, porque si es un abogado acreditado, que lleva tiempo manejando ese tipo de procesos, que hace años ha manejado ese tipo de situaciones, que conoce el derecho sueco, ¿cómo es que no lleva bien el proceso? Y sospecho, especulo, que puede tener una presión atrás, o bien del gobierno de los Estados Unidos, o bien de las organizaciones que manejan el poder en Honduras, porque nosotros sabemos que en Honduras, alguna vez escribía Roberto, que no sabía si detrás de Honduras y de los problemas de la pobreza estaba Estados Unidos o fue que el crimen se lo comió. Y el crimen de verdad que se ha comido Honduras, de hecho, ya sabemos que la familia presidencial está cuestionada, entonces es probable, pienso, sí, de que de pronto en algún momento las organizaciones mafiosas hayan presionado a este abogado, lo hayan presionado porque es latinoamericano, y para los latinos la familia es muy importante. El abogado latinoamericano me preocupa, entonces me preocupa la situación del abogado Bernales al manejarle el proceso. Y le quería preguntar, Erlyn, su hermana, cuando estuvo secuestrada, fue violentada sexualmente, ¿verdad? Por un sujeto llamado Osman Amador. ¿Cómo descubre usted el vínculo entre Osman Amador y la organización de tráfico de personas con discapacidad auditiva? ¿Cómo encontró usted ese vínculo? ¿Cómo lo descubrió? Bueno, en primer lugar, mi hermana en sus declaraciones, bueno, ella dio declaraciones en algo que se llama la Cámara de Gesser, aproximadamente unas 4 horas con un traductor de señas en Tegucigalpa, todos esos lo graban y todo. Ella presenta a este muchacho como alguien que enseñaba señas allí, ¿verdad? Ella le dice como que es el profesor, pero esta persona en sí no era ningún profesor. ¿Por qué? Porque ni siquiera una persona con discapacidad auditiva. Aparte de que, bueno, Dalí, entre la zona rural y la zona urbana, tiene como unos 200,000 habitantes, pero aún así, en la parte urbana, los conocemos, como quien dice, entre todos, ¿no? O casi todos. Entonces, a este muchacho, él tenía la fama de ser un borracho, de ser un drogo, de ser una persona de la mala vida, ¿no? Entonces, digo yo, ¿cómo es posible que a un borracho y a un drogo lo estén dejando entrar a una ONG que dice ayudar a los sordos? Y en realidad, mi familia y yo somos testigos de que él sí entraba allí y de que él es amigo de la hija del exalcalde. Es terrible. Tienes la palabra, Roberto. Pero él también tiene... Él no tiene ninguna discapacidad, no tiene ninguna discapacidad auditiva. Pablo iba a continuar para que acabes la idea, Pablo. Sí, le quería preguntar, él también tiene, este señor Osman, tiene también algunos vínculos con autoridades, no solamente sino tengo entendido que también está vinculado con la juez que lo está juzgando, está vinculado familiarmente. Así es, no, no es con la juez, es con la fiscal. Con la fiscal. Con una de las fiscales, sí. Una vez mi mamá se encontraba en el Ministerio Público de la ciudad de Danlí y se mencionó el nombre de este muchacho. Entonces, una abogada, una fiscal dijo, ¿de verdad fue él? Le dice, sí, le dice mi mamá. Yo soy amiga, le dice, del tío de él, o sea, de un tío paterno de él, o sea, hermano del papá de él.
Entonces resulta que meses después le asignan a esta misma abogada al caso de violación especial. Ajá, este Osman estuvo un año libre, huyendo de la justicia, que en realidad no estaba huyendo, porque la misma policía sabía dónde estaba y nunca lo capturaron. Y estaba incluso dentro del mismo departamento. Y él se había ido a trabajar, ya que el papá de él es dueño de una relojería, se había ido a trabajar a la relojería del tío de él, amigo de la fiscal, en otra ciudad. Entonces, nosotros salimos de Honduras hacia Suecia el 1 de septiembre del 2017. Los hechos ocurrieron en octubre del 2016, y a este muchacho lo capturaron un mes después de haber salido nosotros de Honduras, aproximadamente como el 2 de octubre del 2017, un año después de los hechos. Entonces la policía siempre supo dónde estaba él, e incluso a nosotros, como en diciembre del 2016, el CONADE, que es el organismo de derechos humanos hondureño, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la encargada del CONADE, una abogada, la encargada del CONADE en mi departamento, ella el CONADE nos dio medidas cautelares, que serían medidas de seguridad, ¿no? Pues bien, en Honduras estaban haciendo una depuración policial, por lo tanto había pocos policías, ¿verdad? Y con ese pretexto dijeron: nosotros no podemos poner la seguridad permanente, solo podemos hacer un patrullaje al día. Ok. Viene los delincuentes nos montaban a nosotros vigilancia. Nosotros llamábamos a la policía llegaba súper tarde, los delincuentes se iban y nunca los miraban. O sea, se supone que eran invisibles, ¿no? Entonces, y bueno, este muchacho Osman lo capturan y lo capturan, le fueron atrasando las audiencias y el juicio a tal punto de que la misma ley hondureña dice que una persona no puede estar más de 2 años en prisión preventiva. Él pasó los 2 años en prisión preventiva, no se le sometió a un juicio y tuvieron que sacarlo. O sea, sacaron de la cárcel a una persona acusada de violación especial y de trata de personas. Sí, por vencimiento de los términos, digamos. Sí, no sé si Sí, lo que pasa es que mi voz se escucha un poco retrasada. Sí, aquí en Colombia se llama vencimiento de términos. Sí, muchísimas gracias, Erlin. No sé si está con nosotros, y a Pablo también por las preguntas. Roberto está ahí. No sé, se le congeló la cámara. No, en este momento, Roberto sé que tiene interrogantes. Roberto sé que tiene interrogantes. Sí, Roberto tiene en este momento interrogantes y sé que está presto para preguntar. Sí, pero creo que se le congeló la cámara. No sé si me escuchan. Sí. Allí estamos retomando otra vez la voz de Roberto. Vamos a ver. ¿En qué momento decides escapar, pues prácticamente escapar de Honduras? ¿En qué momento decides quién te acompaña, qué familiares van contigo y por qué escoges Suecia? Ok. Bueno, antes que ocurriese lo de mi hermana, desde el 2015 yo había sido víctima de persecución política. Esa persecución política yo la tengo muy bien documentada. Desde septiembre del 2016 se estaban empezando a gestionar para mi persona y para mi familia medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.
Las medidas cautelares las empezó a gestionar una señora de origen alemán que vive en Costa Rica, de nombre Ana Franzen. Bueno, yo había sido víctima de, estamos hablando de teléfonos intervenidos, me hackeaban los correos, me hackeaban el Facebook, incluso mi Facebook ayer fue saboteado, sigo viviendo eso hasta fuera de Honduras. Me amenazaban de muerte, me daba seguimiento a la policía y los militares, me secuestraron el 20 de julio del 2015 a las afueras de Casa Presidencial cuando la huelga de hambre. Ese día, si yo no hubiese tomado fotografías y no las hubiese mandado a los grupos desde donde organizábamos las movilizaciones, quizás me hubiesen asesinado, por orden de un coronel de nombre René Cruz, que era quien dirigía la Guardia de Honor Presidencial, los que cuidan a Juan Orlando. Pues viene, bueno, se estaban tramitando las medidas cautelares en la Comisión Interamericana, teníamos las medidas del CONADE que no servían para nada. Me acerqué a algo que se llama el mecanismo de protección. Colombia creo que tiene un mecanismo parecido. Que es para defender, para proteger defensores de derechos humanos, periodistas y personas que imparten la ley, ¿no? Fiscales, jueces y eso. El mecanismo no me quiso aceptar porque dije que yo no entraba. Y claro que entraba, soy un defensor de derechos humanos. Entonces yo lo que hice como en enero del 2017 fue acercarme a la sede de la Unión Europea en Honduras. Estaba el embajador Ketil Carlson. A Ketil Carlson yo no lo conocía personalmente. Él había escuchado de mí desde las antorchas. Por lo de la marcha. Yo ya era una persona conocida entre los diplomáticos, entre los políticos de Honduras, pero mucho yo no lo conocía en persona. Okay. Yo le planteo el problema y él se indignó incluso cuando miró que el mecanismo no me quiso ayudar, porque dijo, nosotros apoyamos tanto al mecanismo económicamente y es una vulgaridad que no lo quieran ayudar. Entonces yo lo que pedí fue salir del país porque yo no confiaba en la policía, ya que incluso yo tengo las pruebas de que una vez la policía, ya que ellos de cada patrullaje, ellos tomaban una foto como constancia, esa foto fue a dar a manos de un civil. Y el civil hizo hasta un meme de esa foto. Entonces, esa es la clase de policía que hay en Honduras. Yo no confío en esas autoridades. En la segunda negativa, porque ya Migración ha dado 3, ellos dijeron, el Estado hondureño puede cuidarlo. Yo me acerco a un organismo estatal que se llama CISET, que lucha contra la trata de personas, que significa Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas, ¿qué documento me redactó la CISET? Dice, una constancia, ¿no? Esta constancia dice que nosotros no podemos regresar a Honduras ya que los tratantes se encuentran libres y que corremos peligro de muerte. ¿Por qué? Porque ni el Estado se encuentra en la capacidad de protegernos. Entonces aquí se están echando la pelota unos con otros. El Estado de la Migración de Suecia le echa la pelota al Estado de Honduras y el Estado de Honduras dice no podemos cuidarlo, quédese en Suecia. Y así está esto. Dramático. Sí. Pablo. Pablito, ¿estás ahí? ¿Escuchas? Sí, aún sigo acá, claro. Listo. Que estamos acá. Pablito. Perfectamente. Listo. Sí, a mí mi voz llega un poquito retrasada, pero bueno, dale, Pablo. Sí, yo te entiendo, no hay ningún problema. Bueno, a mí me sigue preocupando el tema. ¿En qué momento, después de cuánto tiempo de estar en Suecia, le empezaron a llegar las notificaciones de que su condición de asilado político terminaba o que no le podían seguir concediendo residencia permanente? ¿Cuánto hace que se dio ese primer episodio? Bueno,
Nosotros llegamos aquí el 2 de septiembre del 2017, y ya casi llevamos 3 años. Nos presentamos, era un día sábado a las 11 de la noche, nos presentamos el 4 de septiembre, un día lunes, migración, pedimos el asilo, el refugio. Entonces uno entra, queda en calidad de refugiado, ¿verdad? Entonces uno con el tiempo pide la residencia. Pueden dar una residencia de 3 años, una residencia permanente, y ahí queda también si dan un asilo humanitario, un asilo político, y existe un tercer, pero no recuerdo cómo se llama. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos hacen las entrevistas, e incluso el mismo abogado Bernardo Bernales dijo, porque él estuvo presente en mi entrevista, estaba la traductora, que era una argentina, yo lo recuerdo, el abogado Bernales, la que hace las anotaciones de migración, una sueca creo, y yo. El abogado, cuando escuchó mi declaración, que fue de casi todo un día, él dijo, ya tenemos ganado el caso. Okay. Aquí hay cosas raras, incluso, porque cuando la primer negativa, el abogado Bernales se pone en contacto por correo con doña Ana Franzen. Yo creo que esa copia de ese correo han de estar en mi poder. Y él le dijo que hubo un accidente de parte de migración, y era que no habían visto parte de las pruebas, ¿verdad? Entonces, y esas pruebas que ellos no miraron eran las que hacían constar parte de mis declaraciones. Entonces, como ellos no ven las pruebas de lo que yo estaba declarando, entonces no me creen, ¿no? Entonces me dan la primera negativa. Pero ellos me dicen, si usted nos presenta este documento y este documento, le creemos. ¿Qué hago yo? Presentárselo. Les presento más pruebas de las que les había presentado anteriormente. Y después, en la segunda negativa, dicen, ok, ustedes corren riesgo, pero el Estado hondureño puede cuidarlos. Y es una estupidez grandísima. ¿Por qué? En primer lugar, yo soy un perseguido político. La trata de personas está vinculada a los mismos políticos. Y en segundo lugar, hasta en la misma página web de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, hay un informe de trata de personas del 2019 donde dice que Honduras está en el nivel 2, que dice ahí que los políticos hondureños que están involucrados en la trata, todo eso queda en completa impunidad. Entonces la CICED redacta el documento donde dice que no podemos regresar a Honduras porque corremos riesgo. Presentamos todas esas pruebas para una tercera apelación, digamos, y Migración solo contesta que no revisa las pruebas, que no cambia de decisión y que se mantiene en la postura anterior, que es una postura negativa. El último correo de eso fue hace poco, ¿cierto? Fue cuando pues nos contactaste. Sí. La última decisión la tomaron el 18 del mes pasado, aproximadamente, sí, el 18, y le llegó al abogado. El abogado lo hizo saber, creo que le llegó como un jueves, lo hizo saber hasta el lunes de la siguiente semana. Y él incluso, cuando yo hablé con él, porque ni siquiera me contestó la llamada de ese día, sino que hasta el siguiente día, me dijo así: usted solo tiene 15 días para abandonar el país. Me lo dijo de una forma así tan desinteresada. No me dijo podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Así es. Entonces eso a mí me molestó, no me hizo sentir bien, digamos, y porque igual yo sé que se pueden apelar a otras instancias, e incluso ya se está haciendo la apelación para la Corte de Estrasburgo, pero eso lo está haciendo otro abogado. Y como les digo, tanto organismos de derechos humanos como abogados mantienen la postura de que este abogado no hizo un buen trabajo. Roberto,
Que, tienes la palabra. Sí, Erlín, hay un gran caso de corrupción y de red de trata de personas en Estados Unidos que, bueno, pues fue descubierto desde hace muchos años. Y una de las cabezas era Jeffrey Epstein. Fue condenado y después sentenciado, bueno, fue sentenciado y después salió de la cárcel gracias también a la corrupción en Estados Unidos. Y en el mandato de Donald Trump fue otra vez arrestado y pues sorpresivamente se murió en su celda el año pasado. ¿Tú crees que esta red que tú estás denunciando tenga algo mucho o poco que ver, o sea, parte de esta red mundial de tráfico de personas que está enraizada en Estados Unidos y que pues levanta todos sus brazos hacia el Reino Unido, hacia Europa, o esto es solamente algo local en Honduras o algo regional en América Latina? Hablaré con toda sinceridad. Hace unos días atrás, quizás 1 o 2 semanas como máximo, yo hablaba con una de las personas que me facilitó información, el segundo informante, lo vamos a llamar. Uh-huh. Esta persona me dijo, mire, me dice, solo tenemos que corroborar unas informaciones para comprobar que la red que usted está denunciando está vinculada exactamente con la red que usted está mencionando en estos momentos, la red que está en Estados Unidos, porque incluso esta persona que me dijo esto hace como 1 o 2 semanas atrás, ya me lo había dicho, ¿verdad? Que los tentáculos de la red llegaban hasta Estados Unidos. Llegaban hasta Estados Unidos, pero a veces con estos casos de trata, o sea, se puede conseguir la información, pero a veces lo difícil es como conseguirla, así como una prueba fuerte, uh-huh. una prueba fuerte. Y aparte de que, o sea, y aparte de que el poder de esta gente es tan grande que eso es como un David contra Goliat, ¿no? Sí. Pero según la información que yo tengo, sí tiene que ver con lo que usted menciona. Erlín, para entender un poco el mecanismo de la red de trata de personas, es secuestrar a niñas, secuestrar a niños y después seleccionarlos, unos para la explotación sexual y otros para que vendan o sean comerciantes explotados en las calles de nuestros países, ¿o cómo es que funciona este mecanismo? En el caso de los niños sordos, las niñas son para explotación sexual, los niños para mendicidad. Y también llegó información a mis oídos que de Honduras y incluso hasta de mi departamento estaban sacando personas para llevarlas a Europa. Y ahí están metidas las autoridades migratorias hondureñas y diputados nacionalistas, e incluso públicamente yo he mencionado el nombre de Billy Joya, que Billy Joya es una persona muy cercana a Romeo Vázquez Velázquez, el que le dio el golpe de Estado a José Manuel Zelaya Rosales en el 2009, y también allí, bueno, como dije, cúpula policial, cúpula militar, empresarios, dueños de hoteles de lujo, tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula. Me llegó información de una empresa de taxis VIP, e incluso también una iglesia evangélica de San Pedro Sula que tiene que ver con la ONG de sordos de San Pedro Sula. Lo que tú es verdaderamente aterrador, porque entonces cuando uno tiene un hijo con una discapacidad o cuando tiene un hijo que quiere llevarlo a una organización o a una escuela, pues uno puede estar entregándole al lobo y uno cree que lo van a ayudar, Erlín. Sí. Yo incluso a veces la gente quiere presentarlo a uno, ¿verdad? Como un mentiroso, ¿no? Pero yo digo que a veces no van a poder, ¿verdad? Porque, digamos, el tiempo le dará la razón a
a quien tiene la razón, ¿no? Entonces, si yo fuera un mentiroso, lógico que no estuviese en Suecia, así de facilito. Si yo fuera un mentiroso, la Unión Europea no hubiese dado $10,000 para sacarnos de Honduras, y tampoco la Comisión Interamericana hubiese abierto un expediente en Washington. Entonces, bueno, aquí pienso yo que aquí lo que queda es que las autoridades, los organismos internacionales, incluso la ONU tiene una oficina para luchar contra la trata, que sería bueno que hiciese algo en estos momentos, y así también como la Interpol, la Europol, y cualquier otro mecanismo encargado de estas cosas. Incluso está un señor que es sueco, porque Suecia tiene un diplomático encargado en el tema de trata. Ese diplomático sabe de mi persona, sabe de este caso, y otras personas muy reconocidas a nivel internacional, como ser Rocío Orozco, que ella fue senadora en México por el PAN y que promovió una ley en contra de la trata de personas, y se la aprobaron, y esa ley, esa ley existe en muchos estados de México. Ella le habló de mí a este señor, Percy Anders, creo que se llama, y le dijo, no, si yo conozco de él, me dice, ¿verdad? Pero bueno, ahora yo le pido públicamente al señor Percy Anders que haga algo, ¿verdad? Que haga algo, ya que el trabajo de él es luchar contra la trata de personas. Esto está involucrado, esto tiene que ver con la trata de personas, y bueno, esto es persecución política y trata de personas contra mi familia y contra mi persona, y se pide, ¿verdad?, que, que, que las autoridades hagan algo. Bueno, Sí, sí. Vamos, Pablo. María Alejandra. Vamos, Pablo. Bueno, tengo entendido y he recibido información de que en Suecia existe un movimiento, un partido político de tipo nacionalista, movimiento de derecha, que está haciendo presión para que se corten los beneficios a los refugiados o que se deporte a los refugiados, con la excusa de que muchos refugiados políticos se inventan historias en sus países de origen para engañar al gobierno sueco e ir a vivir bien a costa digamos, del reino de Suecia, teniendo en cuenta que Suecia pues es una monarquía parlamentaria. Entonces, que esas personas lo que hacen es ir a engañar a Suecia para ir a vivir en Suecia. ¿Usted, Erling, ha sentido presión de este movimiento político, en su caso, para excluirlo del asilo, para que no viva más en Suecia como en su calidad de refugiado? Yo pienso que un partido como este, en un caso como el mío, de manera directa o indirecta, sí influye. ¿Usted lo ha sentido esa presión? Sí, en primer lugar, yo digo lo siguiente. Yo recuerdo que alguien, cuando yo estaba en Honduras y yo ya tenía en mi mente venirme para Suecia, me dijo, mira, allá en Suecia no vayas a hacer, como quien dice, tanta protesta, por decirlo así, ¿no? Yo digo lo siguiente. En primer lugar, aquí en Suecia yo me he mantenido al margen, ¿verdad? Me he mantenido al margen porque tengo que mantenerme al margen. Yo solo opino sobre Honduras, pero no opino sobre Suecia. Pero quizás yo pienso que la derecha sueca tal vez a mí me vea como una amenaza. ¿En qué sentido? Ellos han de pensar, si a este muchacho le dan residencia, luego tiene derecho a la nacionalidad, y si este muchacho se mete en la política sueca, va a ser un estorbo para nosotros. ¿Lo miran así? Ok. Y lo otro es que este partido quieren poner incluso como un número de refugiados que se puedan aceptar por año. También en el caso de los beneficios, de las ayudas, las han venido cortando desde hace años. Cortan y cortan las ayudas. No me puedo quejar del país porque, gracias a Dios, bueno, yo tengo diferentes problemas de salud, estoy en una silla de ruedas,
nací con un problema en los huesos que se llama huesos de cristal, tuve un accidente automovilístico a mis 11 años, padezco de epilepsia, todo eso se me está siendo tratado. Lastimosamente, en la parte donde vivo actualmente, no hay tanto apoyo en materia de salud para los refugiados. Donde vivía antes sí hay más apoyo, pero por lo menos se me está aplicando un tratamiento para mis huesos, para fortalecerlos, ¿no? Entonces todo eso se agradece. Pero en sí, toda la derecha sueca se ha puesto en contra de los refugiados y todo eso lógicamente afecta en casos como el mío. Y sí habemos personas que corremos riesgo, que somos perseguidos. Yo digo una cosa, un país con la capacidad de Suecia no va a tener la capacidad como de investigar quién miente, quién dice la verdad. Es lógico que tienen la capacidad. Aparte, en el caso mío, yo no le vengo solo con palabras, yo le vengo con pruebas. O sea, yo soy una persona tan pública que para saber de mí basta con ir al internet, escribir mi nombre y ya se sabe quién soy yo, ya se puede tener una idea de quién soy yo. Entonces, no pueden decir, lo regresamos por falta de pruebas, no se puede decir eso. Roberto. Erlín, ¿no crees que estás atrapado que estás en medio de la lucha entre dos poderes o dos corrientes? Y no solo es que seas incómodo, sino que estás atrapado en esa lucha. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque sé que tú defiendes mucho a los migrantes, y en estos últimos 2 años se ha presentado una pugna de poder en la frontera entre Estados Unidos y México, en donde caravanas de migrantes llegaban a Estados Unidos queriendo pues pedir también refugio y queriendo huir de la violencia que hay en los países. Hay varias teorías que explican esto, que la principal, y es pues todo este sufrimiento que vivimos todos los latinoamericanos en cuanto a la injusticia que se vive en nuestros países, pero también hay otras explicaciones de que muchas caravanas eran pagadas o organizadas por los rivales de Donald Trump, como George Soros. Qué mejor que tú nos expliques si efectivamente existe ese tipo de organizaciones que apoyan supuestamente a los migrantes, pero en realidad son manejados para justamente afectar la campaña de Donald Trump, tal como lo denuncian los republicanos. Y si es así, si existe este tipo de organizaciones, entonces tú podrías estar atrapado en medio de esas dos fuerzas, ¿no? Y por eso es que estás viviendo todos estos problemas. Sí, bueno, yo recuerdo que para la primera caravana, yo me acerqué a la Cancillería de Suecia. Yo he tenido 4 reuniones en la Cancillería para hablar diferentes temas relacionados con Honduras, denunciar la trata de personas, hablar la situación política de Honduras. Si no me equivoco, la última reunión fue cuando se habló de los migrantes. Un grupo de defensores de derechos humanos de Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Honduras, Italia y yo de aquí de Suecia, hicimos una carta. Yo fui el enlace con la Cancillería para hacerla llegar a la Cancillería. También tuve otra reunión en el Parlamento donde presentamos esto y bueno, lógicamente yo me puse del lado de las personas que iban en esa caravana, porque lógico son mis compatriotas. Sé incluso que iba personas de libres que han sido perseguidos por el gobierno y que han corrido un peligro, y el peligro no es morirse de hambre, el peligro es que el gobierno los mate por su activismo político. Entonces, bueno, yo traté de apoyar esta causa y la apoyé, pero después yo fui quien denunció, ¿verdad?, y que se quiso hacer una caravana de sordos, porque yo sabía que ahí había otros intereses, ¿no? Ya estaba metiendo mano el crimen organizado, pero lo que sí yo supe es que dentro de esas caravanas sí se infiltraba gente que tenía que ver con el crimen organizado. Hasta allí.
De ahí yo no puedo venir a decir si ahí tiene que ver George Soros o no, porque ahí sería un mentiroso, porque si acaso, o sea, yo solo puedo opinar sobre lo que yo veo, lo que yo sé y lo que yo tenga pruebas, ¿verdad? Porque si con las cosas que yo he dicho tengo todos los problemas que tengo, se imaginan todos los problemas que se me vendrían encima si yo vengo y digo más cosas o si me las invento, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí me quedo, ¿no? En decir que sí, el crimen organizado se infiltró, porque sí se infiltró, pero la gente que salía porque en Honduras, tanto la problemática política, la problemática social y la problemática económica del país, así como El Salvador y Guatemala, e incluso México. Tu caso es sorprendente, ¿no? Porque estás justamente en medio del huracán y yo lo veo a nivel geopolítico, estás en medio de dos corrientes que están luchando por la hegemonía o por el poder y donde la trata de personas y la migración son los temas principales que son utilizados para justamente esto. Erlín, pues te agradecemos mucho esta denuncia. Una cuestión que tengo, ¿quién está contigo ahí? O sea, ¿qué familiares están contigo? ¿Quiénes están? Mi mamá, 3 hermanas y 2 sobrinos. ¿Está tu hermana a la que fue Sí. víctima? Perfecto. Sí. Pablo, creo Son que siete familiares. Sí, efectivamente, usted ha señalado a una... Erlín, usted durante todas sus denuncias del tráfico de personas y demás, ha señalado a importantes personas como Dilcia Sanabria, como Rigoberto Muñoz, hablábamos también de Billy Joya, que Billy Joya es un oficial retirado del ejército hondureño de un grupo, creo que el G3, que era conocido por 316. la violación de los derechos humanos. ¿Qué tanta influencia o qué tanto han ellos atacado su vida? Porque tengo entendido que Dilcia Sanabria y algunos familiares de Osman estuvieron en algún momento amenazándolo a usted o a su familia. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Sí, en el caso de familiares de Osman, una vez llegaron a mi casa aproximadamente unas 7 personas, eh, entre ellos Osman, el papá de él. Oigan, el papá de él se la tira de muy pastor y de muy evangelista. Llegaron hermanos de Dilcia Sanabria y bueno, ellos quisieron sobornarnos, intentaron intimidarnos, usaron hasta un diputado de Libre que llegó a la casa a ofrecernos dinero y como Ese diputado es Pérez Laínez. No, Paz Laínez. Paz Francisco Laínez. Javier Paz Francisco Laínez. Paz Laínez, sí. Este diputado fue tan cínico de que cuando yo lo señalé públicamente me dijo, yo sé que tu intención es hacerme daño, dijo él así pero como queriéndose victimizar él, ¿no? Pero cuando la víctima aquí, la víctima no es él, ¿no? Sino que más bien somos nosotros, ¿verdad? Y yo en todo momento siempre presenté pruebas donde ellos me ofrecen el dinero, que son audios que yo lo grabé. Incluso él me dijo, no estás grabando, ¿verdad? Y qué bueno que desde mi teléfono se podía ocultar que se estaba grabando, porque si no ahí me hubiese metido un problema grandísimo que no sé qué hubiese hecho a la persona en ese instante. Entonces yo oculté que se estaba grabando y le enseñé, yo le dije, mire, no estoy grabando. Entonces la pregunta del millón aquí es, si una persona dice un dicho, el que nada debe, nada teme. Entonces, si él, es lógico que por cuanto él sabía que iba a decir algo malo, es por eso que él me pregunta si yo estoy grabando o no, ¿verdad? Entonces, los audios son claros, incluso está el dinero de prueba, el dinero que ellos nos ofrecían, que yo tomé ese dinero, pero como una evidencia para que cuando yo presentase los audios junto al dinero como prueba, la policía se viese obligada a tomar una denuncia, porque conociendo las autoridades
hondureñas no hubiesen tomado una denuncia si yo no hubiese llevado evidencias fuertes. Físicas, sí. La denuncia la tomaron. ¿Y Sí. qué pasó con ese proceso? ¿Qué pasó con Pues, esas denuncias? Francisco Paz fue diputado en el gobierno anterior, es diputado ahorita, incluso para ese entonces estaba lanzando de diputado, y no fue inhabilitado, quedó de diputado y todo. Incluso yo le llegué a cuestionar al mismo expresidente Zelaya, estando yo incluso aquí dentro de Suecia, porque él me dijo una vez en un mensajito de WhatsApp, él me dice, mira que yo te tengo a vos gran aprecio y vos me atacás. Yo le digo, miren, yo a usted lo respeto y también lo aprecio, pero le digo, a mí lo único que no me gustó es que usted se haya hecho oídos sordos con las acciones del diputado Francisco Paz. ¿Qué hizo el expresidente Zelaya? Se quedó callado, no me volvió a responder nada. Casi 4 años después es que las autoridades de mi partido, una secretaría, que es la Secretaría de Juventud, quiere tomar mi denuncia para supuestamente pedir la expulsión de este partido. 4 años después quieren hacer eso. Muy bien. Hablando de denuncias, perdóname, hablando de denuncias, Pablo, dices que hay una denuncia, aquí incluso tengo el AYD-CEN en la Procuraduría SJAI 499 en 2018, en la Procuraduría General de la República de México. ¿Tú hiciste esa denuncia y qué pasó también con ese proceso allá en México? Ok, yo hice la denuncia a través de la agregaduría, antes era Procuraduría General de la República, la PGR, ahora es Fiscalía General de la República. Entonces yo hice eso en la agregaduría de la Fiscalía General de la República, ¿no? Antes era de la Procuraduría. Entonces ellos toman mi denuncia, eso queda en España, pero yo lo hice por teléfono y por correo. Primero me acerqué a la Embajada de México aquí en Suecia. Ellos solo me dijeron que habían tomado la denuncia en el último correo que me mandaron y que en México se iban a encargar de investigarlo, pero bueno, conociendo que México es un país corrupto, ¿verdad? Igual a Honduras y igual que muchos países latinoamericanos, yo sé que no se puede esperar mucho. Incluso yo me acerqué a la embajada de Colombia, aquí en Suecia, y los colombianos sí se hicieron completamente los tontos, así como también se hicieron los tontos los chilenos. Gracias por lo que me toca. A mí también, pero es que no es raro. Se hicieron los tontos. Se hicieron los tontos los chilenos y también incluso en Nicaragua. Yo le comentaba, si no me equivoco, a Pablo, que alguien de la inteligencia nicaragüense me dijo, he confirmado lo que vos me has dicho, pero yo necesito que vos me pongas en contacto con alguien de la cúpula hondureña. Digo yo, esta persona de verdad me está pidiendo algo completamente ilógico. ¿Por qué? Porque digo yo, si soy un perseguido hondureño, si soy un perseguido por el gobierno hondureño, ¿cómo yo voy a tener acceso a la cúpula política hondureña si más bien es la cúpula política hondureña quien me está persiguiendo a mí? Total. Entonces, la misma embajada, incluso la embajada de Nicaragua aquí en Suecia tampoco quiso hacer algo, ni tampoco la embajada de Guatemala, ni la de Costa Rica. Oye, pero ¿por qué denunciarlo ante la Procuraduría General de la República de México? ¿Qué es lo que denunciabas? O sea, de que esa red también opera en México, eso es lo que denunciaba, ¿no? Denuncié en la Embajada de El Salvador, aquí en Suecia, que ellos sí aceptan ese tipo de denuncia, que esta red también opera en El Salvador. Pero nadie te ha contestado en México, ¿verdad? Bueno, toman la denuncia, pero yo no sé, ¿verdad? Y no confusa, no tengo como la gran confianza en las autoridades latinoamericanas, porque sé la corrupción que hay, de que se vaya a investigar a fondo, ¿no? Muy bien. Aquí lo que podemos pedir es lo siguiente,
que se abra el expediente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ese expediente se cerró, digamos, porque salimos de todo el continente americano, porque eso era para pedir medidas de protección. Entonces ya esas medidas, como ya no estamos en Honduras, ya no las necesitamos, las medidas que otorgan ellos, ¿no? Entonces, lo que tiene que pedir es que ese expediente pase de la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana que está en San José, Costa Rica, para que la Corte dicte una sentencia y así es como se pueda investigar más a fondo esto, ¿no? Pero si también están involucrados países europeos, también se podrían pedir a cortes europeas, cortes internacionales europeas, que se haga algo. Y así como acudiste a la PGR y también a la Embajada de Colombia, ¿no acudiste a las autoridades de Estados Unidos, por ejemplo, a abrir una denuncia a través del FBI o de alguna instancia judicial de Estados Unidos? Yo me acerqué a la Embajada de Estados Unidos en Honduras y sí hicieron lo poco que, por ejemplo, o sea, las acciones de la CICED, por ejemplo, fueron casi gracias a la ayuda de la Embajada de Estados Unidos. Yo recuerdo que un periodista de un medio hondureño de la capital, sí, Carlos Medrano se llama él, o sea, no, yo creo que un periodista de eso ni siquiera se merece ser mencionado en un medio tan grande como este. Él de una vez me dijo, como en forma de chantaje y de intimidación, me dijo, usted que es una persona que se la tira de antiimperialista, yo tengo fotografías suyas entrando a la Embajada de los Estados Unidos y yo las haré públicas. Entonces yo le dije, mire señor, yo no tengo ningún temor, hágalas públicas porque yo tengo una explicación para eso. ¿Y cuál era mi explicación? Que yo andaba denunciando esta red de trata en la Embajada de los Estados Unidos porque se supone que Estados Unidos combate el narcotráfico y la trata de personas. Sí, claro que sí. Vamos entonces a hablar ya para darle pues como el cierre, de que tú estás adelantando un proceso con un abogado mexicano para hacer una apelación, Así es, para que en la Corte de no, para Estrasburgo. que nos, exacto, en la Corte de Estrasburgo, para que no te saquen de Suecia. Así es. Entonces, esta es una de las cosas pues o propósitos que tenemos también con esta entrevista, pues dar todo el panorama y pues quisiera que como, como última, como última pregunta ya para cerrar, y vamos a hacerlo en 20 minutos, media hora, pero no sé si tienen más preguntas, lo pueden hacer, una o dos preguntas más, para que, bueno, también mis amigos, tanto de mi amigo Roberto y mi amigo Erlin, están al otro lado y no han dormido casi esperando esta entrevista. Entonces vamos con Pablo, después con Roberto y vamos a finalizar para que también pues quienes nos están siguiendo pues tengan toda la última parte, que es esto de no permitir que salga de Suecia, que se proteja la vida ante todo. Bueno, la pregunta es, Erling, ¿qué posibilidad hay que mientras se tramita la apelación ante la Corte de Estrasburgo, el gobierno sueco lo obligue a salir de rumbo a Honduras? Y otra pregunta, sé que le ha escrito al Papa en Roma a Sí, través de algún emisario argentino. ¿Qué sí. respuesta ha obtenido? Dos Eh, preguntas. ok, bueno, en el caso de Suecia, mm, ahorita lo que nos está salvando es digamos, el COVID-19. Los aeropuertos en Suecia están abiertos, pero en Honduras están cerrados. Pero en Honduras se aceptan Vuelos los vuelos de humanitarios. emergencia, Sí, los vuelos los vuelos de humanitarios. emergencia también. Entonces, si el gobierno tiene bastante ganas de tenerme allá, ellos pues, son capaces pues, de aceptar un vuelo, ¿no? Con mi presencia. Entonces, eh, por cuestiones legales, no, Suecia no puede sacarme así por así, ¿no?
sería lo correcto y lo justo, ¿no? Pero tampoco es que uno se va a confiar plenamente, ¿no? Pero esperamos, ¿verdad?, que Suecia sea justo. Suecia siempre ha sido un país que se ha caracterizado por defender los derechos de las personas, y esperamos que actúen de una manera correcta. Y sobre la carta que le mandé al Papa Francisco, yo se la hice llegar por medio de Paul Melendi, un argentino, amigo de él. Yo creo que la amistad entre Paul Melendi y el Papa Francisco es conocida, es públicamente. Y bueno, aún no ha habido una respuesta de parte del Vaticano. Incluso la carta yo no la he hecho pública a los medios, porque lo que le necesito borrar es la dirección de mi casa, que el Claro. abogado mexicano que puso la dirección de mi casa. Entonces, si yo no tengo Word en mi computadora, entonces necesito solo borrarle eso, hacérselo llegar a los medios para que los medios de comunicación No te le den preocupes que una aquí te difusión. ayudamos con eso. No te preocupes que yo te la hago Erlín, llegar. Erlín, voy a tratar de hacer no depende solo de mí, pero toda la ayuda que podamos enviarte, pues necesitamos que todos nos unamos y que haya apoyo. Quiero hacer un programa detrás de la razón con tu caso especial. Lo voy a proponer al Consejo y cuenta con ello. Yo te quiero preguntar, yo sé que tú eres muy valiente y quizá no tengas miedo por tu vida, pero ¿no tienes miedo de que le hagan algo a tu familia? Y me encantaría que me dijeras, para sensibilizar aún más a la gente que nos ve, qué va a pasar. Lo suponemos, pero ¿qué va a pasar cuando, en caso de que, ojalá que no, pero que regreses a Honduras? ¿Qué pasaría contigo, con tu vida, con tu familia? Bueno, eh, yo eh, a lo largo de los años que tengo de estar metido en las cuestiones políticas y sociales y como defensor de derechos humanos, ¿verdad? Que tampoco son, o sea, sí son varios años, pero no son tantos quizás. Eh, Al final yo llegué a una conclusión. Digo, de los mártires, al final muchos lo que hacen es negocio, incluso. Entonces, digo yo, bueno, no quiero ser un mártir, ¿no? Eh, yo he estado en momentos donde yo mismo he dicho que, que tengo la suficiente valentía como de no tener miedo de que me hagan algo a mí, ¿verdad? Porque eso fue lo que pasó en el año 2015. ¿Por qué? Porque la persecución solo fue, digamos, eh, contra mi persona. Entonces, allí no me intimidaron. O sea, donde logran casi intimidarme es cuando ya tocan a mi hermana y tocan a mi familia, ¿no? Entonces yo podría decir que si por mi familia, es lógico que sí temo, porque ellos ya no, o sea, no tienen por qué pagar las consecuencias de mis acciones, ¿no? Entonces, en lo que pienso. eh, y lo otro, de que es lógico, ¿verdad? Que si regresamos a Honduras, eh, nos haría un daño físico que es la muerte. Y bueno, yo manejo información, incluso se la di a Migración en mi entrevista, de que como yo me movilizo en una silla de ruedas, este, la misma Policía Nacional pensaba, había planeado mi muerte haciéndola pasar como un accidente. Y se lo hubiese hecho más fácil en mi ciudad natal, Dundee, o en la capital. Allí, y yo recuerdo de una persona que quizás va a ver este video, que esa persona, quizás los últimos 2 meses que yo estuve en Honduras, me decía que me moviera de una ciudad a otra. Y pues yo lo hice, pero hasta que yo estaba aquí en Suecia, él me explicó por qué.
porque él manejaba esa información. Imagínense que yo con el gobierno de Suecia he sido tal de que yo les he facilitado información a ellos, y no es de que hay una película que se llama El cartel de los sapos, ¿verdad? Y uno no es que quiera Una serie una, colombiana. y No es que una queramos comparación, recordar ¿no? las perlas de Colombia. Yo no, o sea, yo no es que sea como que dice un sapo que voy a sapear a todo el mundo, no, claro que no. Pero digo yo, ¿cómo? O sea, tengo que agradecerle al país que me acoge, lógicamente, y yo tuve información de que el expresidente Jimmy Morales, y eso lo sabe la inteligencia sueca, y ahora quiero que lo sepa todo el mundo, Sí, tú me lo que contaste. el expresidente Jimmy Morales le montaba vigilancia a Anders Kompass. Yo hice incluso a las afueras del Parlamento sueco un plantón en solidaridad con Anders Kompass. Y en mi Facebook están las fotos. Mi Facebook incluso ayer fue saboteado. Yo le facilité esta información a la inteligencia de Suecia. Yo recuerdo que una vez yo iba en el bus en la ciudad de Estocolmo y miro una llamada de un número que decía, sí, desconocido, contesto, y me empiezan a hablar en inglés, y yo les, como pude, les expliqué, les digo, mire, la cosa está así, así, así. Entonces digo, incluso tiempo después mandaron a llamar al embajador, salió en las noticias de Suecia, no salió en lo que yo dije, lógicamente, ¿no? Pero todo este problema que Jimmy Morales tuvo con el embajador salía tanto en las noticias de Guatemala y en las noticias de Suecia. Y todo eso está registrado, yo no estoy mintiendo. Entonces digo, ¿cómo puede ser este gobierno tan mal agradecido con la persona que les ayudó a salvar la vida de su embajador en Centroamérica? Así es, así es. Y de verdad que no tengo más sino palabras de agradecimiento para Roberto, para Pablo y obviamente para Erling por esta oportunidad, por ser la voz de los que no tienen voz o los que son perseguidos. No la Eh, tienen. de verdad que muchísimas gracias porque ha sido una, un encuentro con la verdad de una forma muy, muy libre, muy tranquila. Y agradezco profundamente, Erling, por ser tan sincero, por expresar las cosas como las has vivido sin temor, a pesar de toda la persecución que tienes. En nombre de Cafeletreando, mil gracias. Roberto, mil gracias por acompañarnos, por estar aquí. De verdad que no sabemos cómo agradecer que estés con nosotros hoy. Y de verdad. Y gracias a Erling por dejarnos contar una parte de su historia y que ojalá este video y esta transmisión ya ojalá pueda escalar, como decía Roberto, para poder hacer un programa adicional mucho más, con mucho más impacto y seguir moviendo Profundo. fuentes, seguir moviendo periodistas, seguir moviendo toda esta maquinaria de hermandad por la verdad. Como le decía yo a Erling, Cafeletreando y los periodistas estamos para apoyarnos como hermanos latinoamericanos, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Por supuesto. Qué bonitas palabras, Pablo. Te envío un abrazo. Y Arlene, Gracias, pues Roberto. Bien. que la fuerza de esta que comenta Pablo, que la fuerza de todos los periodistas y hermanos latinos que te estamos viendo, pues se una para que se haga justicia. No solo es que lo merezcas, no solo es que lo merezca tu familia, sino que lo merece la bandera latinoamericana. Es necesario que se acabe con esto. Gracias, Erlín, por ser esta voz. Sí, yo les agradezco, es un honor estar en esta entrevista, ¿verdad? Y bueno, traté de ser lo más sincero que pude. A veces hay gente que dice eh, que yo hablo mucho, cuando digo algo lo trato de explicar mucho. Este, y sí pido la solidaridad de los derechos humanos y de los movimientos sociales,
Y esto es algo que, vaya, por ejemplo, tiene que volver a ser tratado en la Unión Europea, porque si se trató en la Unión Europea sobre el dinero que nos dieron para sacarnos del país y ellos sabían que nuestra vida corría riesgo, la Unión Europea no se puede hacer oídos sordos en estos momentos, tampoco se pueden hacer oídos sordos, como quien dice, las Naciones Unidas. eh, Sabemos que las Naciones Unidas tiene a ACNUR, tiene el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, tiene la Oficina contra la Trata de Personas, está la Comisión Interamericana, que como estoy pidiendo que eso pase a la Corte Interamericana, y bueno, y también ahorita que esto pase a la Corte de Estrasburgo y todas esas cortes internacionales y también los medios de comunicación internacionales, bueno, pedimos la solidaridad y hasta cierto punto aquí se va a ver de qué lado está cada quien, de qué lado está cada medio de comunicación. Porque quien no quiera sacar esta noticia es que en verdad no quiere sacar la verdad. No quiere sí, sacar la verdad. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente pues a los tres, gracias por permitirme estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias. Erlyn, vamos a seguir pendientes de ti, no te preocupes. Ok, muchas gracias. A todos los que nos acompañaron en esta transmisión, muchísimas gracias a los que lo van a ver en diferido. Gracias nuevamente por llegar hasta este punto. Y bueno, feliz por haber estado con Erlyn Mejía desde Estocolmo, con Roberto de la Madrid desde Teherán, Pablo, Facatativá, Colombia y Corozal, Sucre. Muchas gracias a todos. República de Colombia. Un abrazo y gracias.